Hola. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para presentarles un resumen de los simposios que cada semana se realizan en la Academia Nacional de Medicina, que preside el Dr. Germán Fajardo. Soy Rosario, su presentadora de Inteligencia Artificial. En esta sesión los ponentes hablaron sobre salud mental y violencia colectiva. El panel lo coordinó el Dr. Juan Ramón de la Fuente. En la sesión el Dr. Juan Ramón de la Fuente señaló que en la salud mental se debe apostar a la prevención y en desestigmatizar a quienes deciden atenderse. Participaron en él la doctora Marilena Medina Mora, que es una reconocida psicóloga, la doctora Denis Álvarez y Casa, que es quien encabezó en el terreno, en comunidades del estado de Guerrero, el estudio sobre salud mental y violencia, y la licenciada Pozzi, que es la directora de salud mental de Médicos Sin Fronteras en México, una organización fantástica con la que hemos colaborado estrechamente desde hace muchos años. La salud mental no puede seguir siendo un tema estigmatizado, un tema que te segregue, que te señale. La salud mental es un ámbito de nuestras vidas que se vuelve importantísimo, nuestras emociones, nuestras memorias, nuestras experiencias, la forma como procesamos la información. Si entendemos a la salud mental en una dimensión de esta naturaleza, vamos a tener mejores posibilidades de lidiar más efectivamente con la violencia. Y la forma más efectiva de hacerlo es, como se dijo en este simposio, la prevención. Más que estar atendiendo las consecuencias de la violencia, no queremos ya que haya estigma sobre la salud mental. Todos tenemos potencialmente el riesgo de tener un trastorno que afecte nuestra salud mental, transitorio o no tan transitorio, leve o no tan leve. Todos en un momento dado somos susceptibles a deprimirnos, a angustiarnos, a necesidad de pedir ayuda. Y eso no nos hace necesariamente diferentes, al contrario, eso nos hace a todos mucho más iguales, nos hace sentir que somos mucho más, tenemos muchas más cosas en común de las que a veces queremos reconocer. Esa es la forma de quitar el estigma, esa es la forma de decir: sí hay una serie de necesidades en la esfera emocional y necesitamos generar el ambiente, las condiciones necesarias para poder atenderlas y reaccionar a ellas de manera propositiva, de manera constructiva, de manera saludable. Para que tengan ustedes una idea global, en el mundo se estima que hay por lo menos 339 millones de personas que requieren asistencia humanitaria y que representan 65 millones más en tan solo un año. Es decir, este último año, la guerra desde luego en Ucrania tuvo mucho que ver, las crisis climáticas han tenido también mucho que ver, y todavía los coletazos de la pandemia, entre otros factores. Pero el hecho es que hoy en día 1 de cada 23 personas en el mundo requieren asistencia humanitaria. Es así que los organismos humanitarios recomiendan que el abordaje de la salud mental y psicosocial ante situaciones de violencia colectiva sea a través de programas con un enfoque psicosocial. Esto quiere decir, y se ejemplifica en esta pirámide, que por un lado vamos a dar, como bien decía el doctor, primero que nada una respuesta a las necesidades básicas, pero en los siguientes niveles, el que sigue, que está señalado con el número 2, se refiere sobre todo a la provisión de apoyo psicosocial. Este apoyo se dirige generalmente a grandes sectores de la población que muchas veces no van a tener afectaciones como tal, enfermedades mentales, pero pueden tener síntomas leves o adaptativos. Los menores de edad mexicanos, tenemos algunos datos, y pongo aquí los datos de la doctora Álvarez y Casa, en donde ella encontró en esta comunidad de la que les habló que el 12.5% de los niños tenían síntomas sugestivos de un trastorno depresivo mayor, y que si veíamos qué pasaba en las niñas era mayor a lo que veíamos en los niños. En los adolescentes incrementó el porcentaje de alumnos con síntomas depresivos de significancia clínica hasta 19%, y en las mujeres subió a 26.9%. Una cuestión interesante es que en el año 2006 empezamos a ver dentro de este proyecto de migrantes un aumento de lo que llamamos víctimas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, que en inglés usamos las siglas SOIT, Survivors of Ill Treatment,
Y ante esta población específica dentro de la población migrante, lo que hizo Médicos Sin Fronteras fue empezar a trabajar un proyecto piloto de manera específica de tratamiento puntual de estas cuestiones. Por lo general, esto que llamamos con esta categoría de SOIT son pacientes con lo que podríamos llamar en términos más psicológicos trauma complejo. Algo que quedó muy claro en el simposio es que no necesariamente necesitas ir a ver a un psiquiatra o un psicólogo. Hay muchas maneras de atender las necesidades emocionales en los niños, en los jóvenes. El establecer conexiones que sean afectivamente estimulantes resulta muy importante para los adolescentes. Muchos de ellos están cayendo en problemas de adicciones o en problemas de depresión, o por eso han aumentado las tasas de suicidio entre los jóvenes, porque no atendemos oportunamente sus llamados, sus necesidades. Si algo debemos aprender de la pandemia es que nuestra esfera de la salud mental es muy frágil, es muy vulnerable. Qué bueno que hablemos de salud mental porque, insisto, la forma de desestigmatizar esto es hablándolo, y hablándolo de frente y haciendo un poco de reflexión interna. A ver, ¿qué en serio tú o tú o tú o tú o yo nunca hemos tenido un tema emocional que nos haya hecho pensar y sentir que nos vendría muy bien hablarlo con alguien? Y si encuentran a alguien que les diga yo no, pues no le crean. Como lo acabamos de ver, atender la salud mental en las zonas donde prevalece la violencia es sumamente necesario. Además, debemos eliminar el estigma que envuelve la atención a la salud mental y normalizar el ocuparnos de esta. Gracias por acompañarnos, hasta la próxima.